A medida que el Imperio Romano se expandía, no solo los soldados, el comercio y el idioma se difundieron por diferentes tierras. También viajaron muchas creencias y religiones. Una de ellas era una sociedad secreta que adoraba al dios Mitras. Dentro de pequeños y oscuros templos, los miembros de esta sociedad se reunían para realizar rituales que no mostraban al público. De hecho, no se ha encontrado ningún libro sagrado completo que explique sus creencias. La mayoría de lo que saben los historiadores proviene solo de las ruinas de templos, inscripciones, estatuas y las imágenes que dejaron los seguidores. Por eso, muchas partes de la religión de Mitras son difíciles de reconstruir con exactitud. Apareció evidencia clara de la adoración a Mitras en el Imperio Romano a finales del siglo I a.C. Para el siglo II y III d.C., ya se podían encontrar templos dedicados a él en las regiones más alejadas del imperio. También se han descubierto lugares de adoración desde Britania, desde el norte hasta Siria en el este. Muchos de sus seguidores eran soldados, oficiales, comerciantes y otros hombres que solían viajar por diferentes partes del Imperio Romano. Por lo general, Mitras es representado como un joven vestido con ropa de estilo oriental. Lleva pantalones y un sombrero suave llamado gorro frigio. En la imagen más famosa, Mitras está arrodillado sobre un toro mientras le clava un cuchillo en el cuello. También se pueden ver un perro, una serpiente y un escorpión alrededor. Esta imagen ahora se llama tauroctonía, y casi cada templo de Mitras tiene su propia versión de ella. De hecho, no es solo una simple escena de caza o de matar a un animal. Probablemente tiene un significado más profundo sobre el orden del mundo, el cielo, la vida y la muerte. Pero como no quedó ninguna explicación completa de parte de los propios seguidores, los investigadores siguen estudiando el verdadero mensaje de la imagen. Y solo quiero agregar que el dios romano Mitras y el dios más antiguo Mitra son diferentes, aunque sus nombres estén relacionados. Miles de años antes de que la asociación de Mitras apareciera en Roma, ya era conocido el nombre de Mitras en las antiguas tradiciones de la India y de Irán. En las antiguas creencias de Irán, Mitra estaba relacionado con los acuerdos, las promesas, la lealtad, la luz y el orden. Se creía que él vigilaba a las personas que cumplían su palabra y castigaba a quienes rompían sus promesas. A pesar de esto, los romanos adoptaron el nombre Mitras debido a la influencia y a una tradición más antigua. Sin embargo, la religión que surgió en el Imperio Romano tenía sus propios templos, símbolos, niveles de membresía y formas de adoración. A principios del siglo XX, el historiador Franz Kommont introdujo la idea de que el culto romano a Mitras fue llevado casi directamente desde Persia al Imperio Romano. Según este punto de vista, esto pudo haber sido difundido por los soldados romanos que regresaban de campañas en Oriente. La explicación de Kommont tuvo una gran influencia, pero a medida que aumentaban los descubrimientos arqueológicos, los investigadores posteriores vieron que el origen de la religión era más complicado. Es cierto que hay una clara influencia iraní en el nombre y la apariencia de Mitras, pero muchos de los rituales y símbolos principales del culto romano solo surgieron dentro de la cultura romana. Esto significa que ahora se ve más que el culto de Mitras es una religión nueva que solo se formó dentro del Imperio Romano. Al mismo tiempo que se expandía la sociedad de Mitras, también se extendía el cristianismo. Ambos comenzaron como pequeñas comunidades religiosas dentro de un imperio lleno de diferentes dioses y creencias. Como existieron al mismo tiempo, a menudo se les compara hasta la actualidad. Hay historias que dicen que ambos nacieron el 25 de diciembre. Mitras y Jesús también se dice que ambos nacieron de una virgen y que ambos tenían 12 discípulos. Pero en las estatuas, inscripciones y templos que quedan de Mitras, no hay evidencia clara que muestre una historia así sobre su vida. En cambio, el arte usualmente muestra a Mitras saliendo de una roca. Tampoco se ha encontrado la historia sobre sus 12 discípulos. Las figuras que lo acompañan en las imágenes suelen ser Cautes y Cautopates, dos personajes que sostienen antorchas y que pueden representar la salida y la puesta del sol, o las fuerzas opuestas de la luz y la oscuridad. La verdadera historia de Mitras no es simplemente una copia de la historia de Jesús. En cambio, es más importante que nos enfoquemos en cómo sus seguidores formaron una organización estructurada, por qué esto resultó atractivo para los soldados romanos y qué hacían dentro de sus templos ocultos bajo tierra. Para responder esas preguntas,
necesitamos entrar en el mismo lugar donde se reunían los seguidores de Mitras. Su templo estrecho, oscuro y parecido a una cueva, llamado Mitreo. El Mitreo no es un templo común con un gran salón y altas columnas. Por lo general, es una habitación angosta y alargada construida bajo tierra o adaptada para parecer una cueva. Normalmente tiene 2 bancos largos a cada lado y un pasillo en el centro. La mayoría de los mitreos son bastante pequeños. Por esta razón, también era limitado el número de hombres que podían reunirse dentro. Cada grupo tenía su propia hermandad cercana en lugar de una gran congregación dirigida desde un solo centro. Al fondo de la habitación se encuentra la imagen de Mitras matando al toro. Esta imagen está orientada hacia los miembros sentados a ambos lados. De esta manera, parece que Mitras también participa en la reunión y observa mientras sus seguidores compartían una comida. Compartir los alimentos era importante en su adoración. Se han encontrado huesos de animales, recipientes, platos, utensilios de cocina y otros objetos relacionados con la comida en algunos mitreos. Estas evidencias muestran que los miembros preparaban y compartían alimentos como parte de sus actividades. La comida religiosa era común en el mundo romano. Diferentes religiones usaban la comida para fortalecer la unión entre sus miembros y mostrar su relación con un dios. Por eso, no es suficiente la similitud de algunos alimentos o símbolos para decir que una religión copió a otra. En los primeros siglos del cristianismo, algunos escritores cristianos compararon la comida de los seguidores de Mitras con el pan y el vino que usan los cristianos. Pero lo que se sabe sobre la oración exacta, el significado y la forma de realizar la comida mitraica es limitado. Lo único claro por la arqueología es que compartir la comida era importante en su comunidad. Es más difícil explicar la imagen que está al final del templo. En la tauroctonía, Mitras está arrodillado detrás del toro mientras le tira la cabeza hacia arriba y le clava un cuchillo en el cuello. A menudo, hay un perro acercándose a la herida y una serpiente arrastrándose por abajo, un escorpión en la parte del cuerpo del toro y un cuervo observando la escena. En otras versiones, también se pueden ver el sol, la luna y las estrellas. No hay evidencia arqueológica de que los miembros realmente mataran toros verdaderos dentro del Mitreo. La mayoría de estos templos también son demasiado pequeños para ese tipo de actividad. Matar al toro es más probable que sea una representación de una historia religiosa importante o un símbolo. Ya no se conoce toda la historia detrás de la tauroctonía porque no se ha encontrado ningún relato completo escrito por los seguidores de Mitras. Por eso, los historiadores estudian la posición de cada animal, los símbolos alrededor y la disposición del propio templo. Hay investigadores que han encontrado una conexión con la astronomía y la astrología. La astronomía es el estudio de los objetos en el espacio, mientras que la astrología es una antigua creencia que dice que los movimientos de las estrellas y los planetas están relacionados con la vida de las personas. En algunos mitreos se pueden ver los 12 signos del zodiaco, planetas y otras imágenes del cielo. En el mitreo de las 7 esferas en Ostia, una antigua ciudad portuaria cerca de Roma, se colocaron los símbolos del zodiaco y los planetas en el piso y junto a los asientos. Por eso, algunos seguidores pudieron haber considerado el mitreo como una pequeña representación del universo. Entrar al templo oscuro y pasar por sus rituales podría simbolizar el viaje del alma a través de las diferentes partes del cielo. Esta es una explicación importante que estudian los académicos, pero ya no se puede recuperar completamente su significado original. Tampoco cualquier hombre podía simplemente entrar y llamarse a sí mismo seguidor de Mitra. Primero tenía que someterse a una iniciación o ritual de aceptación como miembro. Después de esto podía pasar por varios niveles dentro de la organización. Según los antiguos registros y los mosaicos encontrados en Ostia, había 7 grados asociados con la adoración a Mitra. El miembro comienza como cuervo, luego sigue como novio, soldado, león, persa, corredor del sol y el nivel más alto llamado padre. Cada grado tiene su propio símbolo y puede estar relacionado con un vestuario, deberes, pruebas y rituales. El cuervo, por ejemplo, puede ayudar en las tareas del grupo. El león, por su parte, parece ser un nivel importante para los miembros que ya son más activos en su comunidad religiosa. El padre es el principal líder de un mitreo local. Eso no significa que haya un solo padre que dirija a todos los seguidores en todo el Imperio Romano. Cada pequeño grupo puede tener su propio liderazgo y su propio lugar de reunión.
No está claro si los 7 grados son iguales en todos los lugares. La evidencia de esto es más clara en Italia y en algunas partes del imperio. Es posible que los rituales y la organización varíen dependiendo de la ciudad, la época y el grupo local. Normalmente solo se encuentran nombres masculinos en las inscripciones restantes de los miembros. Por eso, el culto romano a Mitras se considera ampliamente como una asociación compuesta principalmente por hombres. Todavía se estudia el posible papel de las mujeres alrededor de estas comunidades. Sin embargo, aún no hay evidencia sólida que demuestre que ellas también pasaron por los mismos grados. La religión tenía una fuerte presencia en el ejército romano. Se han encontrado muchos mitreos e inscripciones cerca de los campamentos y fronteras del imperio. Un soldado podía ser trasladado de Siria a Alemania o del Danubio a Bretaña. Al trasladarse los soldados, también transmitían sus creencias y asociaciones. En los nuevos lugares, el énfasis del grupo en la lealtad, la disciplina y el valor podía resultar atractivo para los soldados, la hermandad y una jerarquía clara. Estas características son importantes en la vida militar, donde cada soldado necesita confiar en sus compañeros. Pero no solo se unieron soldados, hay inscripciones que provienen de funcionarios del gobierno, comerciantes, trabajadores y personas esclavizadas. Esto muestra que la adoración a Mitras llegó a diferentes partes de la sociedad romana. Sin embargo, la clase social no se eliminó automáticamente dentro del mitreo. La sociedad romana tenía una división estricta entre ricos, pobres, oficiales, soldados, ciudadanos libres y esclavos. Es posible que hombres de diferentes niveles sociales compartieran la misma religión, pero es probable que su estatus siguiera influyendo en sus funciones y poder dentro del grupo. Hay poca información directa sobre las pruebas que debían superar para avanzar en cada grado. Existen algunas imágenes antiguas y declaraciones que podrían referirse a la resistencia, como el uso de vestimenta especial, obedecer órdenes o pruebas simbólicas, pero no hay suficiente evidencia para crear una lista exacta de sus rituales. Las partes más importantes de la iniciación no se revelaban a los que no eran miembros. De ahí proviene el término religión mistérica. En el uso antiguo de la palabra, misterio se refiere a rituales y conocimientos que solo se daban a las personas aceptadas en el grupo. No significa que la existencia de la religión fuera un secreto para toda la sociedad. Los romanos sabían que había quienes adoraban a Mitras. Había mitreos en casas, complejos de apartamentos, bases militares, baños públicos y otros lugares que formaban parte de la vida cotidiana en las ciudades. Uno de los templos descubiertos está en los baños de Caracalla, un gran complejo de baños públicos en Roma. También hay mitreos ocultos. Se encontraron debajo de edificios y casas en Ostia. Así que aunque algunos rituales eran privados, los miembros no tenían que vivir como un grupo que siempre se escondía del gobierno. De hecho, estos pequeños templos eran parte de la propia sociedad romana. Los miembros participaban en el ejército, los negocios, el gobierno y en los trabajos cotidianos. Solo al llegar al mitreo su relación cambiaba. Dentro de la habitación oscura ya no eran solo soldados, comerciantes, oficiales o trabajadores. También eran miembros de una hermandad con su propia comida, jerarquía, símbolos y rituales que no eran completamente comprendidos por los de afuera. Como los miembros formaban parte de la vida cotidiana en Roma, es probable que sus vecinos supieran que había hombres reuniéndose en el mitreo. Lo que se mantenía en secreto no era la existencia de la hermandad, sino el significado de los rituales y las pruebas reservadas solo para los miembros aceptados. Al mismo tiempo, el cristianismo también seguía expandiéndose. Debido a que ambas religiones coexistieron en el Imperio Romano, surgieron muchas historias que decían que la vida de Mitras y Jesús eran casi idénticas. Pero surge una imagen diferente cuando se examinan las antiguas evidencias que quedan. En la tradición cristiana, los evangelios de Mateo y Lucas describen el nacimiento de Jesús de María. En el arte del culto a Mitras se ve una escena diferente. Normalmente Mitras es representado saliendo de una roca mientras sostiene una antorcha y un puñal. Esto se llama nacimiento de la roca, pero no queda ninguna historia completa que explique cómo lo entendían sus seguidores. Tampoco hay imágenes antiguas o inscripciones que muestren que Mitras tenía 12 discípulos. Las 12 figuras que a veces se asocian con él suelen ser símbolos del zodiaco. Estas están más relacionadas con el cielo y la astrología que con un grupo de discípulos como en la historia de Jesús. Tampoco se encuentra en la evidencia arqueológica la historia de que Mitras fue crucificado.
que murió y resucitó después de 3 días, o que fue visitado por magos que le llevaron oro, incienso y mirra. No existe ninguna fuente mitraica antigua conocida que contenga estos detalles. Muchas de estas comparaciones solo aparecieron en libros publicados en los siglos XVIII y XIX. Algunos escritores de esa época hicieron amplias comparaciones entre diferentes religiones, pero no siempre mostraron de dónde provenía su información. Cuando los libros posteriores y los videos modernos repitieron esas afirmaciones, parecían formar parte de la verdadera historia, aunque no aparecieran en los artefactos y registros antiguos que se conservan. El tema del 25 de diciembre es más complicado. En el siglo III de la Era Común, el culto a Sol Invictus o el Sol Invicto se volvió importante en Roma. Mitra también se asoció con el Sol y en algunas inscripciones se le llamó Deo Sol Invictus Mitras, lo que implica que Mitra es el dios del Sol invencible. Por eso, a menudo se asume que el nacimiento de Mitra también se celebraba el 25 de diciembre, pero no existe ningún calendario mitraico ni inscripción clara que indique directamente que esa era su fecha de nacimiento. El 25 de diciembre aparece como la fecha de nacimiento de Jesús en los registros cristianos a partir del siglo IV. Todavía es motivo de debate entre los historiadores cómo se eligió exactamente esta fecha. Es posible que las celebraciones solares romanas hayan influido, pero también existe una explicación que dice que la fecha proviene de los propios cálculos de algunos antiguos cristianos sobre el día de la concepción y muerte de Jesús. Por eso, la coincidencia de las tradiciones en una sola fecha no es prueba suficiente de que Jesús y Mitra provengan de la misma historia. Más bien, esto muestra cómo diferentes comunidades religiosas en el Imperio Romano usaban fechas familiares, símbolos y celebraciones para expresar sus propias creencias. Aún así, existen algunas similitudes reales en la forma en que se reunían ambos grupos. Ambos se encontraban en edificios que no siempre parecían grandes templos. Ambos también usaban comidas en grupo para fortalecer los lazos dentro de su comunidad. Pero esta práctica no es exclusiva del cristianismo ni del culto a Mitras. Las comidas religiosas eran comunes en el mundo romano. Muchas asociaciones, familias y cultos compartían alimentos como parte de ofrendas, conmemoraciones y para relacionarse con su Dios. Los alimentos también tenían diferentes significados. Para los cristianos, la Eucaristía está relacionada con la última cena, la muerte y el sacrificio de Jesús. En el culto a Mitras parece que la comida ritual imita el banquete de Mitras y Saúl, que se puede ver en algunas imágenes después de la matanza del toro. Aunque ambos incluyen comida, la historia y el significado religioso que los rodea son diferentes. Se puede ver la coexistencia de religiones en Dura Europos, una ciudad guarnición romana junto al río Éufrates en lo que hoy es Siria. Dentro de la ciudad se encontraron un mitreo, una sinagoga y un edificio utilizado por la comunidad cristiana. Este lugar muestra que los grupos con diferentes creencias podían vivir cerca unos de otros en una ciudad romana. No significa que su relación siempre fuera pacífica. Algunos escritores cristianos antiguos veían los rituales de Mitras como obras de espíritus malignos. Para escritores como Justino Mártir y Tertuliano, la similitud de algunas prácticas no era prueba de un origen común. Ellos creían que los enemigos de su fe imitaban los rituales cristianos para engañar a la gente. A medida que el cristianismo se hacía más fuerte, el conflicto se volvió más evidente en algunos lugares. Hay imágenes de Mitras que fueron destruidas, estatuas que se rompieron y templos que fueron abandonados o enterrados. Sin embargo, no todos los mitreos fueron destruidos por la misma razón. Algunas pudieron haber sido destruidas intencionalmente, mientras que otras simplemente perdieron miembros, fueron descuidadas o reutilizadas de otra manera. Debajo de la iglesia de Santa Prisca en Roma se encontró un mitreo que fue destruida violentamente alrededor del año 400 de nuestra era. Los arqueólogos suponen que posiblemente hubo cristianos involucrados en su destrucción antes de que el lugar fuera utilizado como iglesia. En Jawarte, un sitio en la actual Siria, se descubrió un mitreo bajo las ruinas de una iglesia cristiana. Hay rastros de modificaciones y daños en el antiguo templo, pero hay que ser cautelosos al reconstruir exactamente lo que sucedió. Debido a que la evidencia arqueológica ya no está completa, lo claro es que el uso del lugar cambió a medida que el cristianismo se fortalecía en la región. Para el siglo IV, todo el panorama religioso del Imperio Romano comenzó a cambiar. En el año 313 de nuestra era, los emperadores Constantino y Licinio otorgaron protección legal al cristianismo. En las décadas siguientes, el apoyo del imperio a la iglesia cristiana se fortaleció, mientras que el antiguo sistema de culto público a muchos dioses romanos
fue debilitándose poco a poco. El culto a Mitras no desapareció de inmediato. Todavía había miembros de este culto, incluyendo a algunos romanos adinerados hasta finales del siglo IV. Sin embargo, ya se construían pocos nuevos mitreos y cada vez más templos antiguos eran abandonados, cerrados o cambiados de uso. La forma de organización también representaba un gran problema para la hermandad. Cada mitreo era pequeño y local. No tenía un solo líder central, ni una red amplia de obispos u organización capaz de gobernar a todos los miembros en las diferentes partes del imperio. Tampoco era común que el culto a Mitra exigiera a sus miembros abandonar a otros dioses romanos. Un seguidor de Mitra aún podía participar en otros rituales públicos de Roma. El cristianismo tomó una dirección diferente. Los cristianos formaron una organización más amplia y claramente estructurada. Tenían liderazgo, escrituras sagradas y comunidades que incluían hombres, mujeres y niños, ricos, pobres, libres y esclavos. A medida que crecía el apoyo del imperio, se volvió más difícil para los pequeños y exclusivos grupos de Mitra mantener su antigua fuerza. Al final del siglo IV, los emperadores cristianos implementaron leyes más estrictas contra los sacrificios paganos tradicionales y los templos. No solo el culto a Mitra se vio afectado, muchas de las antiguas religiones del Imperio Romano también se debilitaron o cambiaron. Al llegar el siglo V, casi no quedaba evidencia clara de mitreos activos, pero antes de desaparecer por completo, la organización dejó cientos de templos, estatuas, mosaicos, inscripciones e imágenes enterradas bajo las ciudades del Imperio Romano. Estas tumbas siguen utilizándose para responder a la pregunta más difícil: ¿qué prometía realmente la religión de Mitra a los hombres dispuestos a pasar por sus secretos niveles? Ya no podemos estar seguros de lo que exactamente prometía la religión de Mitra a sus miembros. No quedó ningún libro sagrado, sermón ni explicación completa de sus seguidores. Las imágenes del cielo y el paso por diferentes niveles podrían estar relacionadas con el viaje del alma, la protección de Dios o la esperanza en la vida después de la muerte. Pero lo prometido no fue suficiente. Para saber la respuesta exacta, la arqueología nos da una visión más clara de lo que realmente sucedió con los propios mitreos. Al llegar el siglo IV, poco a poco fueron disminuyendo los templos activos. Esto no sucedió al mismo tiempo en todo el Imperio Romano. Hubo mitreos que continuaron utilizándose, algunos fueron destruidos y en otros dejaron los objetos en buen estado. Estas diferentes situaciones muestran que no hubo un solo evento que de repente hiciera desaparecer la adoración a Mitras. El cambio en el gobierno romano tuvo un gran impacto. Después de la época del emperador Constantino, el cristianismo obtuvo fuertes partidarios dentro del gobierno imperial. La iglesia cristiana obtuvo dinero, tierras, protección legal e influencia que los pequeños grupos mitraicos no podían igualar. Al mismo tiempo, es probable que algunos antiguos seguidores de Mitra se hayan convertido al cristianismo. A medida que aumentaba el número de cristianos en las ciudades, unidades militares y oficinas gubernamentales, disminuyó el número de hombres dispuestos a unirse y mantener un mitreo. Lo que ocurría en las fronteras del imperio también era importante. Muchos templos de Mitra fueron construidos cerca de campamentos militares y asentamientos fronterizos. Al llegar a finales del siglo IV y principios del siglo V, estos lugares pasaron por guerras, desplazamientos de población, cambios en el despliegue militar y la entrada de diferentes grupos en el territorio de los teriyacas. Cuando una unidad militar era trasladada o disuelta, también desaparecían los hombres que financiaban y utilizaban el mitreo local. Es posible que algunos templos hayan sido destruidos durante los ataques. Otros simplemente fueron abandonados cuando desapareció la comunidad que los gestionaba. Es posible que la larga guerra de Roma contra los imperios de Persia también haya tenido un impacto. Debido a que Persia era el origen del atuendo y el nombre de Mitras, esto pudo resultar poco atractivo para algunos romanos, dada esa imagen en tiempos de tensión en la frontera oriental. Sin embargo, no hay suficiente evidencia que demuestre que esta fue la razón principal de la caída de la religión. También se han encontrado algunos mitreos casi intactos y sin señales claras de destrucción violenta. En algunos lugares, parece que la habitación fue limpiada, la entrada cerrada y el templo simplemente abandonado. Es posible que los miembros hayan perdido el interés, se hayan cambiado a otra religión o no hayan encontrado una nueva generación que continuara con el grupo. Este detalle es importante porque muestra que no todas las religiones antiguas del Imperio Romano desaparecieron a través de una persecución generalizada. En algunas ciudades hubo destrucción. En otros lugares, la sociedad simplemente cambió hasta que el pequeño grupo ya no pudo sobrevivir. Poco a poco desapareció el mundo que apoyaba el culto a Mitra. El ejército romano cambió.
Algunas comunidades fronterizas se debilitaron. El cristianismo se fortaleció, se perdió el apoyo de los ricos patrocinadores, disminuyeron los nuevos miembros. La antigua red de pequeños templos dejó de usarse uno por uno. Al llegar a principios del siglo V, casi no quedaba evidencia sólida de la adoración activa a Mitras. Tampoco se transmitieron a las siguientes generaciones las explicaciones secretas de sus imágenes y rituales. El conocimiento exclusivo para los miembros también desapareció por completo cuando su comunidad dejó de existir. Aquí es donde se puede ver la gran diferencia entre la adoración a Mitras y el cristianismo. El cristianismo dejó muchos escritos, una dirigencia organizada y comunidades que continuaron en diferentes regiones. La adoración a Mitras dependía de pequeños grupos que transmitían el conocimiento a través de iniciaciones personales y rituales secretos. Cuando se rompieron esos lazos, casi no hubo manera de recuperar todas sus creencias. Lo que quedó fueron habitaciones subterráneas, nombres grabados en piedra y la imagen repetida de un dios matando a un toro. Los restos no prueban que Mitras sea la fuente de la historia de Jesús. Lo más importante es lo que muestran sobre el Imperio Romano, una sociedad con muchas religiones que coexistieron al mismo tiempo. Intercambiaron algunas costumbres culturales, ganaron seguidores y respondieron a grandes cambios en el gobierno y la sociedad. Durante varios siglos, la Hermandad de Mitras ofreció fraternidad, identidad y experiencia religiosa a los hombres que vivían en diferentes partes del imperio. Pero cuando desapareció el mundo que la sostenía, también se perdieron las voces que podían explicar el significado de sus secretos. Así que el mayor misterio sobre Mitras no es si el cristianismo lo copió. El verdadero enigma es cómo una religión que alguna vez fue tan extendida desapareció casi sin dejar relatos propios. Y cuántas creencias del mundo antiguo podrían haberse perdido para siempre de la misma manera.